El lazo. Capítulo 5. El odio también alimenta el deseo. Jung-Soo Park había tenido razón, pensó Grimm, como si el eco de sus palabras lo alcanzara en algún rincón oscuro de su propia mente. Necesitaba huir, buscar un refugio donde pudiera estar solo, a salvo de los demás y de sí mismo. Casi había herido a She-Ha, sin intención alguna, claro, pero cada vez era más evidente que algo en él estaba cambiando, algo oscuro y voraz que lentamente le arrebataba el control. Lo único que quería ahora era desaparecer, perderse, pero el destino parecía reírse de sus deseos, burlándose en silencio, porque pronto aquella extraña mujer volvió a aparecer en su camino, como un fantasma. Se acercó con una sonrisa amable, extendiendo una mano que se veía tentadoramente segura, pero en la penumbra, una figura emergió detrás de ella. Grimm entrecerró los ojos, sintiendo el sudor frío recorrerle la espalda. Aquel hombre lo reconoció al instante. Era el mismo al que Jung-Soo había llamado padre. El mismo que con palabras envenenadas le había dicho que si bebía de aquella copa podría transformarse en un vampiro, pero si fallaba, seguiría siendo humano. Y Grimm, ingenuo, había creído en cada palabra. Ahora frente a él estaba nuevamente ese hombre, observándolo con una mirada inescrutable. Antes de que Grimm pudiera reaccionar, la figura se acercó y lo envolvió en una oscuridad aplastante. Todo se tornó silencioso, excepto por el último sonido que logró captar, el desgarrador grito de Rose llamándolo padre. Cuando Grimm volvió a abrir los ojos, se encontró en una habitación desconocida. El aire pesado y extraño, el eco de voces lejanas que lentamente fue distinguiendo. Escuchó a Rose reclamándole a su padre, exigiendo que lo dejara ir. Su voz sonaba crispada, cargada de algo más que desesperación. La sangre mixta no es inmortal, no me importa esta eternidad que insistes en darme. ¿Por qué no entiendes que hay paz en la muerte?, gritaba ella. Todas esas personas que usaste, a quienes intentaste convertir, murieron. Les diste tu sangre y solo los condenaste. Tú los mataste. Te equivocas. El hombre, en un murmullo gélido, respondió tras un silencio que se sintió como siglos. Ese niño está vivo. El corazón de Grimm se detuvo. ¿Hablaban de él? Apenas podía respirar cuando de repente oyó pasos precipitados, el estruendo de cuerpos en la puerta y la voz de Rose gritando de nuevo, suplicando a su padre que detuviera aquello que estaba a punto de ocurrir. «Ya no puedo con esta culpa», gritó ella, su voz trémula y quebrada. «Prefiero la muerte antes que esta condena». Pero el hombre solo murmuró con una calma que era puro veneno. Solo quiero que vivas para siempre, Rose. Un grito desgarrador de Rose atravesó las paredes y al instante, el sonido de carne siendo rasgada llenó el aire. Luego un crujido de vidrio roto y finalmente un silencio sepulcral que se rompió al instante. Como dijiste, todo llega a su final. Entonces, le daré el final que tanto quieres. La puerta se abrió con un golpe seco. Rose volvió a gritar. El atizador de la chimenea se elevó en el aire. Todo sucedió demasiado rápido. El cuerpo de Grimm también fue levantado por una fuerza invisible y entonces sintió un frío atravesarlo, helado y mortal, antes de caer otra vez en el abismo. Pero el letargo no duró mucho esta vez. La extraña condición de su cuerpo, ahora transformado, resistía la muerte, aunque la vida que quedaba en él pendía en un hilo delgado. Rose lo había llevado a un rincón seguro donde su padre no pudiera alcanzarlo. La mirada de ella reflejaba un dolor profundo mientras apretaba su propia herida, intentando mantenerlo con vida. «Sé que te advertí que nunca bebieras sangre humana, pero ahora no hay otra opción», susurró con pesar en su voz. «Ve con tu amiga humana, dile que te ayude. Necesitas una gota de su sangre o morirás». Grimm abrió los ojos con terror incontrolable. La elección que tenía ante él lo llenó de pánico, porque eso significaba que solo tenía una opción, y esta implicaba perder la poca humanidad que le quedaba. She-Ha estaba paralizada por el miedo. Aquel día realmente había pensado que Jung-Soo la mataría. Desde entonces, aunque sus encuentros con él habían sido bastante esporádicos, cada encuentro dejaba un rastro de tensión. No era que él estuviera cazándola abiertamente, pero en su presencia sentía una amenaza latente que la atormentaba. Y aunque se esforzaba por ocultarlo, el miedo comenzaba a apoderarse de ella, porque sí, le temía a ese lunático. No obstante, sus pensamientos se vieron interrumpidos por un golpe seco en la puerta, seguido de la voz frágil de un niño que ella conocía bien, Grimm.
La sorpresa se transformó rápidamente en horror al verlo frente a ella, pálido y con una herida profunda en el estómago. Su primer impulso fue llevarlo al hospital, pero él negó con la cabeza, su respiración apenas en un susurro de vida. «Pero Green, ¿qué puedo hacer entonces? ¿Qué?», murmuraba ella presa del pánico. «Sangre», murmuró el niño débilmente. «Solo una gota, Shehad, solo un poco». Los ojos de Shehad danzaron sobre esa criatura frágil que clamaba por su ayuda con una petición que le congeló la sangre, y el recuerdo de Jun-Soo Park volvió a ella como una daga atravesando su carne. Por supuesto. Eran vampiros, no eran humanos, sino una especie infernal que no debía existir. Pero era Grimm, ese niñito que rogaba por su vida. «Por favor», imploró él una vez más, colapsando a sus pies con su vida deslizándose entre sus dedos. El miedo y la compasión libraron una batalla en su interior hasta que finalmente tomó su decisión. En el instante en que se hizo un pequeño corte, el olor metálico y tibio llenó el aire, impregnando la habitación con un toque oscuro y prohibido. Green abrió los ojos, la chispa de la vida comenzando a renacer en su mirada mientras su débil cuerpo se aferraba a ella, tomando lo que ella le ofrecía. Shehad sintió el peso del acto que estaba cometiendo. Le estaba dando su sangre a un vampiro. Su cuerpo comenzó a desfallecer, la energía escapando lentamente, pero no pudo detenerlo. Había algo en ese niño frágil que le permitía ignorar el miedo, la desesperación y el peligro. Sin embargo, a medida que su energía se desvanecía, sus párpados comenzaron a volverse pesados. Un profundo sueño le invadió. No obstante, justo cuando estaba por caer en la inconsciencia, sintió una mano grande y cálida, nada infantil, rozando suavemente su rostro. Shehad apenas tuvo tiempo de procesarlo, pero en un instante apartó la mano con un impulso defensivo y el letargo desapareció. «¿Quién demonios eres y qué haces aquí en mi casa?», espetó. Y entonces su mirada descendió dándose cuenta de algo mucho más perturbador. «¡Estás desnudo!», gritó, el escándalo explotando en el pequeño espacio. Ok, de acuerdo. Aquel extraño resultó ser Grimm. Todo había sido un malentendido fantástico. Así es, Grimm, quien tras beber su sangre había adoptado ahora la imagen de un joven adulto y sus heridas habían sanado. Bueno, eso estaba bien. Pero lo que no se sentía nada bien era que estuvieran en el departamento de Jun-Soo Park buscando ropas que le calzaran a Grimm. Las piernas de Shehad se movían inquietas producto de su ansiedad creciente. No había querido toparse con ese tipo desde el incidente, pero mírenlos, allí estaban hurgando entre sus cosas mientras él estaba ausente. Fue un alivio cuando Grimm finalmente salió vestido con ropa más apropiada, aunque ahora que lo veía con la camisa de Jun-Soo, algo dentro de Shehad se fastidió. «Ay, no, verte con esa ropa me recuerda a ese bastardo», masculló, levantándose rápidamente para abrir la puerta. «Vámonos, antes de que ese lunático regrese, no quiero ni cruzármelo», agregó, mirando hacia la salida con prisa. Sin embargo, apenas dio un paso hacia la puerta, una sombra se interpuso, inmóvil y amenazante. Un escalofrío recorrió sus espaldas mientras alzaba la vista, encontrándose con algo mucho más peligroso. Jun-Soo miró a Rose con inquietud. Su mensaje había sido corto pero claro. Había perdido el rastro de padre, pero también el de Grimm. Rose, quien trató de asegurarse que el niño estuviera a salvo, se dio con la sorpresa que al parecer su padre no había caído en la trampa, lo que solo podía significar una sola cosa. Grimm estaba en peligro. Oh, pero no fue el único. ¿Me buscaban? Una voz gutural rompió el silencio desde las sombras, con una frialdad escalofriante. El hombre arrojó 2 cuerpos al suelo. Rose ahogó un grito al verlos, mientras Jun-Soo endurecía el rostro al reconocer a Shehad, inconsciente y vulnerable. ¿Qué hacía ella allí? ¿Y quién demonios era el otro hombre a su lado? ¿No lo reconoces? La voz de padre era un susurro venenoso, sus ojos fijos en el joven caído. Es el niño por el que tanto te preocupas. Él creció justo como le pasó a Rose. He esperado mucho tiempo para un resultado como este. Ahora debo llevármelo, pero antes... dijo con una sonrisa cruel, extendiendo la mano hacia el cuello de Shehad. Vamos a deshacernos de los elementos inútiles. No necesitamos testigos. Antes de que sus dedos se cerraran sobre la garganta de ella, Jun-Soo lo detuvo, su mirada brillando en un amarillo venenoso y su voz un susurro cargado de muerte. Quita tus manos de ella. Padre alzó una ceja, sus ojos afilándose. Así que no me equivoqué. ¿Vale tanto para ti, Jun-Soo? Parece que no has aprendido nada. Y sin más,
Lo lanzó contra la pared con una fuerza invisible, como si Junsu no fuera más que un juguete en sus manos. ¿Ves esto? El hombre sacó un pequeño vial con un líquido rojo intenso. Es la sangre de ese niño, suficiente para mis experimentos. Así que ahora tú y este mocoso no tienen más valor para mí. Su pie aplastó el pecho de Junsu presionando con una fuerza brutal que amenazaba con partirle los huesos, pero Rose, que había permanecido en silencio, aprovechó el momento para lanzar una silla en su dirección, distrayéndolo, al mismo tiempo que le gritaba a Junsu que tomara a Grim y a Cheha para que huyeran. Pero la reacción de padre fue inmediata y violenta. Una onda de energía invisible lanzó a Rose contra el suelo. ¿Te atreves?, dijo él y la observó furioso. Eres tan tonta como lo fuiste en el pasado. Musitó más para sí mismo, girándose ahora a Junsu. Parece que sigues teniendo influencia sobre Rose. Esa chica tonta debió recordar algo del pasado porque estás aquí. Planeaba acabar con todos ese día, ¿sabes? En realidad no me importaba, pero decidí perdonarte y salvarte, y así es como me lo pagas, Junsu Park. Cuestionaba el hombre, pero Junsu solo soltó una risa irónica, incluso entre los espasmos de dolor. Salvarme. Eso es lo que crees que hiciste ese día. Me condenaste a ser lo que soy ahora. ¿Esa es tu idea de salvarme?, contestó Junsu arremetiendo contra padre. Deja de decir mierda. Y con una fuerza inesperada, Junsu arrojó un florero directo a la cabeza de padre, pero este solo sonrió con una calma escalofriante, y en un instante su mano atravesó el pecho de Junsu arrancándole un grito ahogado. El silencio que siguió el lugar fue aterrador, como si la misma muerte hubiera pasado por allí. El eco de la violencia se respiraba en las paredes, mientras 4 cuerpos yacían desparramados, inconscientes, rotos de una batalla sin piedad. En medio de ese caos, el hombre avanzó con pasos lentos, sin prisa, hasta detenerse frente a Grim, pero algo lo detuvo. Alguien sujetó débilmente la mano que colgaba del muchacho. Era esa mujer. El interés de Junsu Park. Ah, casi me olvido de ti, murmuró él con indiferencia. ¿Intentas detenerme, niñita? ¿Crees que puedes hacerlo? Cheha sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que no tenía ni una mínima posibilidad. Él era una sombra más allá del poder, una pesadilla encarnada. Pero entonces, ¿por qué estaba allí enfrentándose a él? ¿Por qué se arriesgaba a salvar a Grim? Mientras el hombre avanzaba, ella retrocedió, tirando hacia él cualquier cosa que encontraba. Sus gritos, llenos de rabia y desesperación, apenas lograban romper el silencio. Cada paso de él hacia ella era un golpe en sus nervios. ¿Iba a morir ahí? ¿Pero por qué tenía que ser ella? ¿Por qué siempre parecía ser el imán de todas las horribles criaturas que destrozaban su vida? Solo entonces, con un último esfuerzo, Cheha agarró lo que había al pie de una silla derribada, un vial roto. Sin pensar, lo lanzó con todas sus fuerzas directo al rostro del hombre, gritando que se fuera al infierno. El líquido se esparció por la cara del hombre y el chillido que surgió de él llenó la habitación como un trueno. Cheha lo miraba horrorizada. La piel de aquel hombre comenzaba a derretirse, descomponiéndose mientras él trataba de limpiarse, sus gritos rasgando el aire. Pero en ese instante le dio a ella un respiro, una oportunidad de escapar. Sin embargo, justo cuando comenzó a correr, sintió una fuerza invisible aprisionarla contra la pared. La presión era asfixiante, la piel le dolía como si fuera a rompérsele, y solo agradeció que el daño del vial lo hubiera debilitado, porque de lo contrario estaría muerta en el acto. Padre, jadeando, se arrastró hacia Grim y lo levantó con dificultad, apurándose en abandonar el lugar. Y mientras se alejaba, Cheha, atrapada y apenas consciente, miró con impotencia cómo ese monstruo desaparecía con Grim en sus brazos. La frustración la consumía, la necesidad de salvarlo ardía en su pecho, pero su cuerpo no respondía. Sus ojos buscaron desesperados a Junsu, su último recurso, y allí estaba él. Pálido, inconsciente, sin moverse en absoluto. Cheha comprendió que de todas las formas posibles solo había una manera de traerlo de vuelta a la realidad. Y sí, ella odiaba lo que iba a hacer. Ese método la enfermaba, pero no tenía otra opción. Junsu no iba a despertar de otra manera y no había tiempo que perder. Respiró hondo y mordió sus labios con tanta fuerza que un hilo de sangre descendió de ellos, dibujando un rastro carmesí. Ante el primer toque de ese olor, Junsu abrió los ojos y un brillo enfermizo iluminó sus pupilas amarillentas, haciéndola estremecer de odio y repulsión. Como un muñeco controlado por una oscura voluntad, él se acercó lentamente observándola con esa mirada hambrienta.
Te odio, murmuró ella, sabiendo exactamente lo que estaba a punto de ocurrir. Pero él solo sonrió como si sus palabras le divirtieran. Lo sé, respondió, mientras sus colmillos se alargaban lentamente preparándose para morder. Los ojos de Cheja se cerraron con anticipación esperando el dolor, pero en lugar de morderla, Jun-Soo se detuvo a un suspiro de sus labios, y en vez de clavar sus colmillos, los rozó suavemente con un beso. Fue un contacto apenas perceptible, pero suficiente para llenarlo de vida y suficiente para hacer que ella contuviera el aliento, atrapada en una mezcla de odio y extraña atracción. Él se separó de ella y la miró con esa sonrisa torcida, saboreando el rencor en su mirada. «Ahora ve y salva a Green, Jun-Soo Park», ordenó ella sin apartar la vista, la voz cargada de resentimiento. Jun-Soo frunció el ceño confuso. ¿Todo eso había sido por ese niño? Pero no hizo preguntas. Se dio la vuelta y se lanzó a la oscuridad, moviéndose en silencio hasta que encontró a Padre a mitad del salón, sosteniendo a Grimm. Sin pensarlo, arremetió con toda su fuerza y lo estrelló contra el suelo, aplastándole la cara contra el piso en un acto de pura venganza. Parece que tu fuerza ha desaparecido. ¿Tienes idea de cuánto tiempo he esperado por esto? Murmuró Jun-Soo con frialdad, sosteniendo un pedazo de vidrio roto listo para apuñalarlo. Desde el día que me convertiste en esto he deseado este momento y hoy finalmente puedo acabar contigo. Pero un grito seco lo detuvo. «No lo hagas, si lo haces yo haré lo mismo con este niño». Era Rose. En sus manos, Grimm yacía como una moneda de cambio. Jun-Soo la miró con una mezcla de furia y desconcierto. No lo odias por lo que nos hizo. Deberías estar de acuerdo conmigo, dijo él incrédulo. «Fui yo quien lo salvó a ti y a Sion. Si matas a padre, mataré a este niño. Él ha estado para mí todos estos años, así que déjalo ir», amenazaba la mujer. Jun-Soo titubeó, sus ojos llenos de rabia contenida, pero comprendió que Rose hablaba muy en serio. Soltó al hombre mientras ella se acercaba a él para ayudarlo. Y pronto, ambos se desvanecieron juntos, dejando a Jun-Soo con una mezcla de impotencia y frustración. En otro momento él jamás hubiera dudado, se dijo, pero quizás se estaba volviendo más sentimental de lo que estaba dispuesto a aceptar. Ay, Jun-Soo suspiró mientras miraba hacia donde estaba el nuevo Grimm. Todo era una maldita locura, pensó, llevándose una mano a la herida que aún seguía sangrando. Jun-Soo se giró entonces hacia donde estaba Cheja, quien lo miraba desde la distancia, agotada pero firme. Esa mínima cantidad de sangre que le había dado solo había encendido su hambre. La necesitaba, y no dudó en avanzar hacia ella, arrodillándose frente a su mirada llena de desconfianza y resentimiento. Era evidente que ella lo odiaba, pero él... ¿Cómo le divertía esa ironía? ¿Puedo tomar un poco más?, preguntó con voz suave, una chispa de provocación en sus ojos. Ella parpadeó. ¿Desde cuando Jun-Soo preguntaba? Estaba incrédula, atrapada en el brillo dorado de esa mirada, pero antes de que pudiera responder, él se inclinó y la besó. Al principio, su reacción fue de shock. Intentó apartarlo, empujándolo débilmente. Oye, ya, es suficiente», murmuraba con las mejillas ardiendo, el rostro encendido de una mezcla de vergüenza y sorpresa. Sin embargo, Jun-Soo no se detuvo. Sujetó su muñeca con firmeza y besó su palma, dejando una mancha de sangre en su piel. Solo un poco más, Cheja. Te prometo que esta vez lo haré bien, susurró, mientras sus labios se acercaban nuevamente. Ella apenas podía procesar lo que sucedía, atrapada en esa intimidad inesperada que mezclaba el odio y la tensión en una espiral imposible de detener. Su boca se abrió involuntariamente y la de él respondió con una intensidad que la hizo temblar. ¿Realmente era solo hambre o había algo más detrás de esa pasión peligrosa? Pero antes de que la pregunta pudiera tener respuesta, una tercera voz rompió el hechizo. ¿Qué diablos están haciendo ustedes dos? Cheja y Jun-Soo se separaron de golpe, girándose hacia Grimm, quien nos miraba con una expresión de absoluto asco. Pero para Cheja fue un total alivio. Esa interrupción llegó justo a tiempo, liberándola de lo que sea que estuviera sucediendo entre ella y aquel hombre que, en más de un sentido, era un auténtico lunático. Ese, maldito fuera Jun-Soo Park.
Nada en el aura de Green evocaba a un niño nunca más. La inocencia se había desvanecido el día que probó la sangre humana. Rose ya se lo había advertido, pero ahora, compadre consciente de lo sucedido, una cacería estaba a punto de empezar. Y aunque aún debía estar recuperándose por sus heridas, sí, las que esa intrépida mujer le había causado, su osadía les había dado un breve respiro, una pequeña ventaja en ese macabro juego. Y Jun-Soo sabía que pronto las puertas del infierno se desatarían otra vez. Sí, tenían que escapar. Por cierto, tenemos que ir a la iglesia, murmuró Grimm con una expresión decidida, mientras que Jun-Soo lo miraba de regreso con una pregunta en la cara. ¿Por qué debían ir a la iglesia? Le dije a Sheha que nos encontraríamos en ese lugar. Los labios de Jun-Soo temblaron imperceptiblemente ante ese endemoniado nombre. Se supone que los tres estamos involucrados en esto, no podemos dejarla atrás. Sería una presa fácil. Y un carajo, quiso gritar Jun-Soo. Llevarla con ellos tampoco sería seguro para ella, ciertamente. Sus ojos rodaron hacia afuera como si tratara de pensar, mientras a lo lejos Green le lanzaba miradas irónicas. Técnicamente, si esa chica estaba involucrada en todo ese lío, era básicamente por culpa de ese lunático. Fue Sheha quien salvó mi vida, Jun-Soo. Así que quiero que esté con nosotros. No voy a dejarla atrás, insistió Grimm, enfatizando cada palabra como una sentencia, y Jun-Soo exhaló, resignado. Está bien, pero si ella no aparece a la hora que dijiste, nos marcharemos sin ella. Grimm asintió de acuerdo, aunque su silencio no prometía aceptación. Pero cuando la noche oscura los envolvió en el interior sombrío de la iglesia, Jun-Soo comenzó a impacientarse. ¿Estás seguro de que ella dijo que vendría? Preguntó una vez más, tratando de mantener la calma. Grimm asintió nervioso. Sí, dijo que lo pensaría. Y al escucharlo, Jun-Soo bufó. Conociendo a Sheha tanto como la conocía, pensarlo era su forma elegante de decirle que se fueran al carajo. Estaba 1000 veces seguro de que preferiría ir al infierno antes que con ellos, pero Green mantenía una fe casi suicida en ella. Observándolo de reojo, Jun-Soo no pudo evitar pensar en Seon, su amigo, con esa misma ingenuidad de confiar en una humana. Qué idea tan absurda, pensó, aunque algo en el fondo de su mente parecía clavarse más y más. Por cierto, dijiste que ella te salvó la vida, comenzó a decir Jun-Soo intentando entender la historia completa, pero un detalle parecía estar escapándosele. Padre también dijo que creciste porque bebiste sangre humana. ¿Acaso tú... Espera, ¿bebiste la sangre de Sheha? Al escuchar la pregunta, Green no mostró rastro de duda al asentir, y ciertamente Jun-Soo estaba en shock. No podía imaginarse a Sheha cediendo su sangre, así, tan fácilmente. Tenía que haber puesto resistencia, ¿verdad? Pero por muy contrario a sus pensamientos, Green recalcó. Pues sí, ella me lo ofreció. ¿Ofrecer? ¿Te refieres a que fue voluntario? Eso era improbable, ¿verdad? Pero Green bufó incómodo. ¿Qué otra interpretación tienes de ofrecer? Jun-Soo, basta de preguntas, esto se está poniendo raro. Pero esa respuesta solo dejó a Jun-Soo con más preguntas. ¿Por qué a él nunca se le había ofrecido de esa manera? ¿Qué hacía a Grimm tan especial para ella? Pero sobre todo, ¿por qué eso le estaba molestando tanto? La extraña incomodidad que lo invadía creció hasta que las bisagras oxidadas de la iglesia rechinaron y la puerta se abrió lentamente. Y Jun-Soo se sintió inquieto otra vez. Ella estaba allí, emergiendo de la oscuridad. Na-Sheha, la mujer que estaba seguro que no vendría, la mujer que lo odiaba, la mujer que de repente él deseaba con una urgencia que lo desconcertaba. Ah, sí, maldita fuera Na-Sheha. Si el video te gustó, apreciaríamos 2 cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video. Hola, hola. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.